Hola amigos, hoy vamos a analizar un tema interesante, profundo y yo diría aleccionador. Hablemos sobre las relaciones actuales entre Polonia y Ucrania, o más precisamente sobre cómo las maniobras político-electorales por el poder, la competencia económica y los fantasmas del pasado se han entrelazado en un solo nudo apretado y bastante desagradable. Ahora vamos a discutir todo esto, hablaremos sobre la política polaca y la política ucraniana. Por favor, denle like y suscríbanse al canal. Amigos, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes ya saben qué hacer, así que vamos directo al grano y seguimos sin anuncios. En el espacio informativo polaco y ucraniano se está desatando una verdadera tormenta. Todo el tiempo, sin parar, los periódicos están llenos de titulares sobre una nueva ola de discordia. Los políticos de ambos lados lanzan, disculpen la expresión, acusaciones a viva voz y los ciudadanos comunes se enfrentan a un clima social que se ha enfriado drásticamente. Amigos, vamos a hacer como la gente que está acostumbrada a ver las cosas con calma los sábados. Quitemos la espuma de las emociones y pongamos los hechos en orden. Veamos cómo funciona realmente este sistema. Además, mi suscriptor, el tío Boba de la ciudad de Bielsko-Biała, me lo ha pedido desde hace tiempo. Me dice, Denchik, graba un video sobre la política polaca. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, para los que no entienden mucho del tema. ¿Quiénes son los de derecha, quiénes los de izquierda, quiénes los centristas? Bueno, vamos a verlo. La primera parte de nuestro ballet es el rompecabezas preelectoral. Y, en realidad, para entender por qué justo ahora el tema de los agravios históricos y los migrantes resurgió con nueva fuerza, hay que echar un vistazo a la cocina política polaca. Y ahí hay una lucha feroz por el sillón, todos contra todos, y por el control del aparato estatal. Por un lado, tenemos la coalición gobernante encabezada por el primer ministro Donald Tusk, es decir, la plataforma cívica, la izquierda y la tercera vía. Por otro lado, la oposición nacional conservadora representada por el Partido Ley y Justicia del legendario Jarosław Kaczyński y además el recién electo presidente, el presidente Karol Nawrocki, quien ya celebró el aniversario de su mandato. Y además, el bloque ultraderechista Confederación está ganando fuerza rápidamente, y aquí los sondeos les traen a los liberales gobernantes una aritmética bastante incómoda. El bloque gobernante de Tusk se mantiene, prácticamente por un hilo. Sus pequeños aliados centristas y de izquierda están al borde de superar la barrera del 5%. Sí, seguramente pensarán ahora, Dios mío, todavía falta un año para las elecciones. Fíjense en el calendario. Sí, falta un año para las elecciones, pero les digo que la lucha ya es muy seria. Como se dice, hay que prepararse con tiempo. Entonces, si la izquierda pierde 0,5%, pues ya, se acabó, la coalición se desmorona. Al mismo tiempo, la oposición representada por PiS y las dos confederaciones en conjunto obtiene una mayoría segura. Y a los ucranianos les irá muy mal si esos compañeros logran entenderse. ¿Cómo captar electores en esas condiciones? La respuesta es tan vieja como el mundo. Hay que encontrar un tema comprensible, cargado de emoción, con el que se puedan ganar puntos en las encuestas sin mucho esfuerzo. Y ese tema volvió a ser Ucrania. Los asesores políticos de Ley y Justicia recuerdan perfectamente la primavera de 2015 y les diré que cuando llegué en ese entonces, la verdad, no entendía mucho de la política polaca. Apenas ahora empecé a entender cómo funcionan las cosas, más o menos en el último año. En ese entonces, en 2015, cuando yo, un joven guapo de 27 años, llegué a la soleada Polonia, el presidente Bronisław Komorowski lideraba con confianza en todas las encuestas. Pero bastó con que él hablara en la Rada Suprema y que los diputados ucranianos, por alguna razón, votaran ese mismo día por la heroización de la UPA para que el rival del PiS, Andrzej Duda, inmediatamente aprovechara esa ola. Ahí se escucharon palabras muy fuertes diciendo que eso era una bofetada en la cara de Polonia. Y Andrzej Duda, un portavoz desconocido del PiS, ganó las elecciones presidenciales en Polonia. ¿Se lo pueden imaginar? Hoy la oposición está intentando hacer exactamente el mismo truco, y hay que admitir que las autoridades de Kiev les están dando motivos perfectos para ello con sus propias acciones. Recordemos esa asignación de nombres relacionados con la UPA a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. O, por ejemplo, ese diálogo muy tenso sobre la exhumación de las víctimas de la tragedia de Volinia en un contexto donde la sociedad polaca es extremadamente sensible a este tema. No sé, esto es o una ceguera política colosal o simplemente un farol desesperado, probablemente desde la posición de, Dios mío, estamos en guerra, déjennos en paz. ¿Qué se creen? ¿Qué se permiten? Pero ellos simplemente se lo permiten. Así que no está claro qué es esto. Al final, Tusk termina en el papel de rehén. Sí muestra, aunque sea una pizca de flexibilidad hacia Kiev en cualquier tema, los ultraderechistas y el PiS lo van a declarar traidor a los intereses nacionales. Y el partido gobernante se ve obligado a adoptar una retórica dura y de ultimátum para que simplemente no se lo coman vivo en las elecciones.
¿Acaso están traicionando nuestros intereses nacionales aquí? El segundo acto de este ballet, amigos, es el trasfondo económico y la reserva de empatía agotada. Sería un error gravísimo pensar que todo se trata únicamente de maniobras políticas y memoria histórica. La historia es solo un envoltorio conveniente, debajo de ella siempre hay intereses materiales muy concretos. Cuando en el año 2022 llegaron millones de refugiados a Polonia, sí, de ellos probablemente se quedó 1 millón, incluso creo que menos, unos 700.000, la sociedad polaca otorgó un enorme crédito de confianza y empatía. Pero cualquier impulso emocional inevitablemente se enfrenta a una amenaza, a la dura realidad de la vida cotidiana, porque existen cosas como la competencia en el mercado. Polonia es un país desarrollado con una fuerte base agrícola y logística. Para el capital polaco, Ucrania no es un vecino débil, sino un gigante y peligroso competidor en el mercado europeo con grano barato, aves de corral y transporte automotor. Las pequeñas y medianas empresas polacas simplemente no soportarán tal competencia y empiezan a exigir protección a su propio Estado. Y también hay una lucha por los recursos sociales, porque el ciudadano polaco común dice que cada mes percibe, aunque sean míticos, algunos beneficios, algún acceso a la medicina para algunas madres, a la educación, algo así. En condiciones de inflación y aumento de precios, la típica señora mayor del edificio de al lado empieza a preguntarse, ¿es justificado o no? Eso ya decídanlo ustedes mismos. Ella dice, ay, ¿y por qué con mis impuestos mantienen a los que llegan en autos caros y además no nos muestran respeto? Bueno, repite la retórica de la derecha. Y en realidad no tiene mucho sentido. Pero, de todos modos, esa señora, y le digo que hay muchas señoras y señores así, porque, le digo, el pensamiento crítico en las personas, bueno, cuando son jóvenes tampoco funciona muy bien, y cuando son mayores tampoco funciona muy bien. Y de hecho la demanda de reciprocidad, la posición, ustedes nos deben porque nosotros los protegemos. Eso como que no funciona mucho en la sociedad polaca, porque los polacos dicen, permítame, si no les hubiéramos dado algún tipo de arma en el 2022, ustedes habrían caído. Su sociedad, su país, su ejército ya no existirían, ¿entiende? Así que fuimos nosotros quienes los salvamos. Para los ucranianos, obviamente, la situación se ve diferente. Las élites polacas y los ciudadanos comunes exigen una especie de reciprocidad básica, ¿verdad? Si les damos un centro logístico de tránsito, armas, dinero, pues vamos, respeten nuestras heridas históricas, hagan ya esas exhumaciones y todo eso, aunque las exhumaciones continúan. Y como resultado, la reserva de empatía se agotó por completo. Según las encuestas, casi el 60% de los polacos están en contra de la entrada de Ucrania a la Unión Europea, y un tercio admite abiertamente que su actitud personal hacia los ucranianos ha cambiado para peor. Bueno, y pasamos a la tercera parte de nuestro ballet, el nivel cotidiano, desde las conversaciones en las calles hasta la olla que está a punto de hervir. Bueno, veamos cómo toda esta gran política que traté de explicarles en 7 minutos, sí, se refleja en el nivel más cotidiano y común, y se refleja de una manera bastante desagradable. Desde las pantallas de televisión, desde todos lados, todos los días machacan con la ingratitud, Bolinia, la exhumación, la competencia por los empleos, que al mismo tiempo quitan el pan, viven de la asistencia social y al mismo tiempo quitan el trabajo. Y la atmósfera en las calles cambia muy rápido. La retórica antiucraniana de las redes sociales se traslada de inmediato a los tranvías, a los patios y a los parques. Y vemos cómo el nacionalismo cotidiano se convierte en una norma diaria, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cuántos ejemplos hay de cuando alguien, ya sea borracho o no, arma un escándalo solo por escuchar un acento diferente, solo por escuchar? Está claro que ninguno de los ucranianos anda con banderas rojo-negras, ¿verdad? Y no canta Batka nash bandera. Pero, aún así, basta con escuchar y la rabia ya empieza a hervir. Porque a la gente la regañan, sí, cuando hablan por teléfono. A los niños en los parques infantiles los empiezan a alejar de sus compañeros solo porque hablan con acento. Esto lamentablemente es una consecuencia previsible o no, escríbanlo en los comentarios. Pero, sin embargo, es el resultado cuando las élites políticas, con tal de recolectar votos, empiezan deliberadamente a agitar la cuestión nacional. El ciudadano promedio, Kowalski, no se mete en los detalles de las coaliciones electorales. Él capta el mensaje general. A estos se les puede ofender. No me va a pasar nada por eso. Bueno, me detendrán, pero me soltarán y ya. Los defensores de los derechos humanos ya están registrando no solo peleas verbales o los famosos gritos de "lárgate a Ucrania", sino también casos reales de violencia cotidiana, incendios provocados y negación de empleo por motivos de nacionalidad. La policía, por ahora, gracias a Dios, todavía contiene estas manifestaciones, pero el clima social, les digo, ya está bastante más caliente de lo normal. Algunos activistas ucranianos, sí, me parece que por miedo, empiezan a hacer declaraciones sobre Alemania en los años 30.
Eso, considero que es una exageración emocional pura y se puede decir que en este momento es una tontería, sí. Polonia sigue siendo un Estado miembro de la Unión Europea, tienen un sistema legal estricto y funciona. Pero el hecho de que el clima social para los migrantes se haya vuelto frío y tóxico, bueno, eso es un hecho. Amigos, resumiendo esta historia, ¿qué se puede decir? Este es nuestro epílogo. Tenemos ante nosotros un ejemplo clásico de cómo la política exterior y la memoria histórica se convierten en moneda de cambio en la lucha interna por el poder. Las élites de Kiev, pues al parecer, creyeron en su propia inmunidad y en que eran absolutamente indispensables para Occidente, como diciendo, estamos luchando aquí en el frente, no nos va a pasar nada, vamos a hacer lo que queramos. Se equivocaron. O tal vez, algunos ni siquiera pensaron en estos cambios tectónicos que provocaron dentro de la sociedad polaca. Ellos sinceramente creían que Varsovia siempre iba a hacer la vista gorda ante cualquier maniobra histórica por el bien de la asociación estratégica. Y los políticos polacos, tanto liberales como conservadores, aprovecharon este error. No está claro si en Kiev no pensaron en esto o pensaron que no les pasaría nada por ello. La oposición capitaliza el descontento popular para ganar votos. El gobierno de Tusk, para salvar sus puestos, también se ve obligado a adoptar una postura de ultimátum. Y al final, los que salen ganando son los consultores políticos que esperaban obtener los codiciados escaños en el Sejm. Y los que pierden, como siempre, son las personas comunes, que ahora tienen que vivir lado a lado en esta atmósfera de desconfianza mutua y antipatía cotidiana. Así es, amigos, esta es la dura realidad. Ya veremos. En un año de elecciones les digo que este año va a estar candente. Y si PiS, o sea, si la izquierda pierde, pues entonces veremos qué tipo de coalición habrá. Bueno, pues agárrense, queridos ucranianos, por eso no les pido que entren en pánico, solo hay que entender los riesgos. Creo que ustedes, muchachos adultos que me están viendo, ya saben de qué hay que hablar con los niños y cómo, digamos, reducir los riesgos de encontrarse en situaciones desagradables. Bueno, primero que nada, no griten fuerte en ruso ni en ucraniano. Bueno, hay que estar atentos y mantener los ojos bien abiertos. Para mí es más fácil, sí, porque tengo orejas grandes. Y ustedes, por supuesto, cuídense a sí mismos y a sus seres queridos. ¿Qué más quería decir? Sí, amigos, piensen. Tal vez valga la pena pensar en un plan B. Si las cosas van mal, que tengan un plan. Y por supuesto tengan un colchón financiero, sí, o sea, nunca está de más. Digamos unos 5 a 10, mejor 10 a 15,000 euros para que cuando y si se mudan a otro país, no sé, como Hungría, España, no importa en absoluto, lo importante es que tengan dinero al menos para los primeros 6 meses, mientras se adaptan y entienden qué está pasando aquí, eso es lo que pienso. Espero que todo les vaya bien en Polonia. Bueno, por el momento eso es todo. Cuídense a ustedes y a sus seres queridos. Un gran saludo a la clase trabajadora, torneros, carpinteros, fresadores, soldadores y así sucesivamente. Si no mencioné a alguien, escríbanlo en los comentarios. Hasta la próxima. Adiós.